revelado. El sagrado secreto del ayuno que liberó mi alma de 40 demonios y transformó mi vida en un pequeño pueblo de México, donde los colores vibran y cada rincón parece susurrar historias de fe, vivía un joven llamado Alejandro. Desde niño, había sido un fervoroso devoto de la Virgen de Guadalupe, conocido por su entrega a la comunidad y su amor desmedido por Dios. Pero la adicción lo había atrapado en una red oscura, una trampa de 40 demonios que no le permitían ver la luz. El eco de sus ruegos resonaba en la bella iglesia colonial, donde flores frescas adornaban los altares y la luz del sol creaba un ambiente cálido y sagrado. Allí, Alejandro se sentía seguro, pero a la vez perdido. Un día, mientras su alma luchaba en la penumbra de la iglesia, se apareció don Manuel, el anciano sacerdote cuyos ojos sabios reflejaban el amor divino. «Hijo mío», le dijo don Manuel con una voz suave, «hay un secreto que puede salvarte, el ayuno». Alejandro escuchó con atención, sintiendo que esas palabras eran como un bálsamo para su espíritu herido. ¿Podría el sacrificio y la oración romper las cadenas de sus vicios? Con dudas, pero también con un destello de esperanza, se embarcó en esta nueva ruta, con la fuerza de su familia y el apoyo de su comunidad, Alejandro comenzó su camino de ayuno y oración. Era un sacrificio que demandaba mucho, cada día se enfrentaba a la tentación, a los murmullos de aquellos que no entendían su lucha. Pero sentía que la comunidad lo rodeaba como un manto de luz, elevando sus oraciones al cielo, y su espíritu empezaba a renacer. En esas deliciosas mañanas, una paz inexplicable comenzaba a llenar su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Una noche, en la soledad de su habitación, Alejandro oró intensamente, pidiendo por liberación. El silencio reinaba, pero él sabía que los cielos estaban escuchando. En un instante de revelación, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas, sintió una energía desconocida. Y entonces, como un rayo divino, fue como si algo dentro de su ser se rompía. Las cadenas que lo mantenían prisionero comenzaron a desvanecerse. Los 40 demonios, que habían sido sus compañeros oscuros, parecían huir, lanzándose al abismo. La liberación era real, sin embargo, un manto de inquietud se tejía en su mente. ¿Era posible que esa luz iluminara su vida de forma permanente? ¿Podría curar su alma herida? La comunidad había comenzado a reunirse fuera de su hogar, motivados por los rumores de su transformación. En ese preciso momento, una sombra oscura emergió y se cernió en la entrada. La sombra se proyectó como un manto oscuro que cubría la entrada de su casa, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su ser. Sin pensarlo, se levantó del suelo y se acercó a la puerta con el corazón acelerado. Allí, frente a él, encontró a Mario, un viejo amigo de su infancia. Pero había algo diferente en su mirada, una mezcla de preocupación y curiosidad. «Alejandro», comenzó Mario, su voz temblorosa. «La gente habla, han visto cómo has cambiado. Pero también están preocupados. Algunos dicen que el pasado nunca se olvida y que esos demonios pueden volver más fuertes». Palabras tan duras como una piedra, y Alejandro sintió como un remolino de dudas cruzaba su mente. ¿Era esto un llamado a la fe o un recordatorio de su lucha? «No estoy solo», respondió con firmeza, mientras recordaba las oraciones que habían elevado su espíritu. «La comunidad está conmigo. El ayuno y la oración me han enseñado que hay un poder más grande que cualquier atadura». Mario le sonrió, pero Alejandro podía ver la inquietud en sus ojos. «Pero, ¿qué harás cuando aparezcan las tentaciones nuevamente? ¿Cómo enfrentarás esa oscuridad?». La pregunta quedó en el aire como un eco distante. Sin embargo, no era solo la voz de Mario lo que retumbaba en su interior, sino también las sombras de su pasado. Imágenes de noches oscuras, de caídas y arrepentimientos, comenzaron a surgir en su mente. Se sintió como un barco en medio de una tormenta,
temeroso de que las mismas olas que había enfrentado lo arrastraran de nuevo. Buscaré refugio en Dios, declaró, lleno de determinación, aunque una inquietud persistía en su corazón. El ayuno no es solo dejar de comer, es una entrega total a lo sagrado. Cada día me acerco más a la luz, a la paz que nunca conocí. Mientras las horas pasaban, la comunidad seguía afianzándose en su alrededor, llegando a ofrecer apoyo y oración. Sus rostros eran un reflejo de solidaridad, fuerza y amor. En momentos de lucha, esas almas unidas eran como faros de esperanza que disipaban las sombras, pero esa misma noche, cuando se sentó a orar, una neblina densa se cernió en su mente. Estaba en la oscuridad de su habitación, buscando claridad, cuando escuchó un ruido leve. Una respiración casi imperceptible. Era como si la misma oscuridad que había querido dejar atrás se colara en su espacio sagrado. Sintió el miedo atenazarlo una vez más. ¿Serían esos demonios buscando volver a atraparlo? Tomó una profunda bocanada de aire y cerró los ojos, buscando la luz que había comenzado a florecer dentro de él. Señor, ayúdame, murmuró, sintiendo que la pesadez de la incertidumbre quizás no se desvanecería tan fácilmente. De repente, un nuevo poder parecía fluir en su interior. El amor de Dios lo envolvió, y la neblina se disipó, dando lugar a una claridad resplandeciente. Tal vez, esta era parte de su batalla, una confrontación necesaria para que su fe se fortaleciera aún más. Mientras la calma regresaba, Alejandro supo que su camino era más que una lucha personal, era un viaje que tocaría a muchos. Entonces, una voz profunda resonó en su interior, recordándole que la verdadera transformación no solo implicaba beneficios para él, sino un ejemplo de esperanza para aquellos que también enfrentaban sus demonios. Con renovada determinación, se preguntó, ¿estaré listo para enfrentar lo que se avecina? La respuesta a esa pregunta, como una semilla plantada en su corazón, podría ser la clave para un destino aún más grandioso. La noche apenas comenzaba, y la verdadera batalla por su alma estaba por desatarse. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación de Alejandro con un calor suave y reconfortante. Al abrir los ojos, sintió una fresca sensación de renovación, como si el nuevo día trajera consigo la promesa de oportunidades. Recordó su oración de la noche anterior y, con la fe renovada, se levantó decidido a enfrentar la jornada. Mientras se preparaba, la voz de Mario reverberaba en su mente. ¿Qué harás cuando aparezcan las tentaciones nuevamente? Se dio cuenta de que quizás esa era una de las preguntas más importantes que se había hecho. Con cada decisión, cada paso que daba, estaba creando un puente entre su pasado y el futuro que deseaba construir. Cuando salió a la calle, la comunidad bulliciosa le recibió con sonrisas y saludos cálidos. Era el tipo de encuentro que aligeraba el alma. La fragancia del pan recién horneado se entrelazaba con las risas de los niños que jugaban en la plaza. Sin embargo, en su interior, la inquietud seguía latente. La batalla no solo era suya, era un combate colectivo. De repente, vio un grupo de jóvenes sentados en una esquina, sus rostros cubiertos por la sombra de la duda. Alejandro no pudo evitar acercarse. ¿Qué les preocupa, amigos?, preguntó, sintiendo un impulso de conexión. Las miradas se dirigieron rápidamente hacia él, como si su sola presencia pudiera atenuar la ansiedad que los rodeaba. Es difícil, Alejandro, dijo una joven de rostro preocupado. A veces pienso que nuestros errores nos persiguen. Que por más que intentemos cambiar, el pasado nos acecha. En ese instante, Alejandro se sintió como un faro en medio de una tormenta. Lo sé muy bien, respondió. Pero les aseguro que el amor de Dios es más poderoso que cualquier sombra de nuestro pasado. El ayuno me enseñó que cada día es una oportunidad de renacer. Cada día es un nuevo comienzo. Las palabras brotaron de su corazón, sinceras y llenas de esperanza. Se pudo ver el asombro en sus rostros, una chispa de luz que comenzaba a florecer. Una de las jóvenes, con lágrimas brillantes en los ojos, le dijo, no sabía que alguien como tú, que ha vivido las sombras, pudiera darme tanto ánimo. Alejandro sonrió. Era un reflejo de la gracia divina que había experimentado. Con el tiempo, sus encuentros se convirtieron en un ritual. Un grupo se reunió cada semana, compartiendo sus luchas y buscando respuestas en la palabra de Dios.
Alejandro se sintió guiado a facilitar estas reuniones, conduciendo a los suyos hacia la luz a través de conversaciones honestas sobre fe, dolor y esperanza. Sin embargo, aunque en grupo se sentía más fuerte, la duda siempre regresaba. Durante las noches, a solas en su habitación, la oscuridad parecía amenazarlo nuevamente. Las viejas imágenes, los ecos de pasados errores, se deslizaban como serpientes a su mente. Señor, ayúdame, murmuraba en sus momentos de vulnerabilidad, recordando la luz que lo había liberado. Una noche, mientras oraba con un fervor renovado, sintió una presencia a su alrededor. Era casi palpable, como si cada célula de su cuerpo estuviera vibrando con energía divina. Las palabras de Dios resonaron en su corazón: no temas, yo estoy contigo. Te he llamado para que seas luz en medio de las tinieblas. Con la mano temblorosa, escribió en su diario: cada batalla, cada tentación, me acerca más a ti. Y cuando la oscuridad golpee, recordaré que soy un hijo de la luz. No obstante, mientras más se acercaba a esta verdad, más intensas parecían las pruebas. Cada encuentro con la comunidad lo llenaba de alegría, pero el peso de la lucha interna persistía. ¿Se acercaba un desafío mayor? La pregunta resonó nuevamente. ¿Estaría preparado para lo que estaba por venir? Cuando las olas de la tentación intentaran arrastrarlo nuevamente, Alejandro sintió que la respuesta estaba cerca, aguardando detrás de las sombras. La luz de su fe brillaba, pero sabía que lo que realmente necesitaba estaba a punto de revelarse. Con el corazón latiendo fuerte, se preguntó: ¿seré capaz de enfrentarme a lo que aún está por llegar? La noche prometía más que respuestas, un encuentro vital con lo divino que cambiaría su vida para siempre. La noche en la que Alejandro sintió esa poderosa presencia divina fue solo el inicio de su metamorfosis. Al siguiente día, un aire fresco envolvía la plaza, y los rostros de sus amigos brillaban con un nuevo fulgor. Mientras caminaba, se encontró con la joven de ojos húmedos a quien había animado la noche anterior. Su sonrisa iluminaba su rostro de manera contagiosa. Alejandro, ven, le gritó. Nos reunimos hoy en la iglesia a estudiar la palabra. Hay algo que siento que debemos compartir. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que el tiempo de las palabras vacías había pasado. Era hora de actuar, de dar pasos firmes hacia lo que Dios estaba orquestando en su vida y en la de aquellos que lo rodeaban. El ambiente en la iglesia era vibrante. Más jóvenes se sumaron al grupo, llevando consigo no solo dudas, sino historias de lucha y redención. Se compartieron testimonios y risas, lágrimas y reflexiones. Cada uno aportaba una pieza del rompecabezas de la vida. La atmósfera era de franqueza y vulnerabilidad, pero sobre todo, de esperanza. Alejandro se sintió inspirado. Amigos, quiero hablarles de la tentación, comenzó, con el corazón palpitando. Es un monstruo que se alimenta de nuestro pasado, pero tengo un secreto: no es invencible. A través del ayuno, he aprendido que podemos encontrar una fuerza inquebrantable, una conexión profunda con Dios. La sala se llenó de murmullos de curiosidad. Algunos se miraron con incredulidad, otros con entusiasmo. ¿Qué podía compartir sobre el ayuno que cambiaría sus vidas? Cuando ayunamos, nos vaciamos de lo que nos lastima y llenamos nuestros corazones de lo divino. No es solo abstenerse de comida, es un acto de fe, es entregarse a Dios. Alejandro sintió que esas palabras eran chispa, y vio cómo encendían la llama en los demás. Un día, estaba luchando con pensamientos de desesperanza, continuó. Me sentía como un marinero perdido en alta mar. En mi ayuno, recibí una revelación. Dios no solo me quería libre, deseaba usar mi testimonio para liberar a otros. ¡Qué locura! Yo, un simple mortal, llamado a ser instrumento de su luz. Los ojos de sus amigos se abrieron de par en par. Se podía sentir la electricidad en el aire. Un joven que había estado en silencio levantó su mano. ¿Y cómo hacemos eso, Alejandro? ¿Cómo podemos enfrentarnos a nuestras sombras? Con fe, respondió Alejandro, su voz resonando con determinación. Dios encuentra grandeza en nuestros momentos más bajos. Él quiere que nos unamos, que enfrentemos nuestras debilidades juntos. En el ayuno hay revelaciones de quienes realmente somos y de lo que podemos ser en Él.
su voz se hizo más intensa, como si invocara una verdad antigua olvidada. Al final de la reunión hubo un cambio palpable. Aquellos ojos que antes reflejaban incertidumbre ahora brillaban con fe y entusiasmo. La luz de la comunidad se había intensificado. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Alejandro sentía que una sombra aún acechaba. El desafío que presintió antes seguía ahí, como un eco lejano que no podía ignorar. Las tentaciones podrían ser más insistentes, podría requerir más que simple esfuerzo. Mientras caminaba de regreso a casa, su corazón seguía palpitando. ¿Estaba realmente listo para lo que se avecinaba? ¿Qué más revelaría el ayuno en su vida? Las preguntas lo invadieron, tensando su espíritu. La intersección entre su fe y sus desafíos se tornaba cada vez más clara, pero también incierta. Y en ese viaje interno, Alejandro supo que la verdadera batalla estaba por comenzar. La inminente transformación lo llamaba al sacrificio, pero, ¿estaría preparado para dar el siguiente paso en su camino hacia la luz? Alejandro llegó a casa esa noche con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. El eco de su última charla resonaba en su interior, y cada palabra todavía vibraba con fuerza. Se sentó en su habitación, dejando que la penumbra lo envolviera. Miró por la ventana hacia el vasto cielo estrellado. Una infinita expansión de posibilidades, un reflejo de lo que Dios podía hacer en su vida. Señor, si hay una verdad que debo conocer, revelámela, murmuró en voz baja. En ese momento de vulnerabilidad, unas lágrimas de entrega comenzaron a rodar por su mejilla. La intimidad con Dios le ofrecía una paz que no había sentido antes. Era como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una promesa renovada. Alejandro cerró los ojos y, por un instante, todo lo que sabía se desvaneció y solo quedó su corazón. Los días pasaron, y poco a poco Alejandro y su grupo fueron profundizando en el ayuno. Cada reunión estaba llena de respuestas inesperadas y revelaciones que giraban en torno a la vida, la fe y, sobre todo, la transformación. Cada vez que alguien compartía su experiencia, Alejandro sentía que estaba viajando junto a ellos por caminos entrelazados en busca de la misma luz. La conexión era palpable, como hilos invisibles que unían sus corazones a la misma frecuencia de amor y esperanza. Durante una de esas reuniones, una joven del grupo, Valeria, se levantó con una expresión decidida. Hemos hablado del ayuno, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestras luchas diarias? A veces, se siente como si los demonios no se fueran, son persistentes. Alejandro escuchó atentamente. Esa era la pregunta que muchos guardaban en su interior. Todos tenían batallas mínimas y masivas que parecían demasiado pesadas de cargar. Es verdad, Valeria, respondió Alejandro, sintiendo la carga de su verdad. Lo que hemos aprendido es que el ayuno es una herramienta, no solo un sacrificio. Es un medio para despojarse del peso de nuestras sombras, pero también es un camino directo hacia la luz. A veces, esa luz se siente distante, pero hay que buscarla. Con cada palabra, se sentía impulsado a compartir su propia lucha. Hubo un tiempo en que me sentía atrapado, temeroso de no ser suficiente. Pero en ese lugar oscuro, Dios había empezado a hacer su obra. Al ayunar, no solo se lo entregué, también le dije, Señor, revela mis demonios. Y fue entonces que aparecieron, uno tras otro los murmullos en la sala se disiparon, todos parecían contener la respiración. Algunos de esos demonios eran dudas, inseguridades, y hasta resentimientos pasados. Curar esas heridas no fue fácil, hubo días en que sentía que me hundía. Pero cada batalla ganada me acercó más a Dios. Él me mostró, a través del ayuno, que había un poder liberador en la entrega total. Aquellas palabras resonaron profundamente. La sala, que antes estaba llena de murmullos y risas suaves, ahora se llenó de un silencio reverente. Se podían ver lágrimas brillar en los ojos de muchos mientras digerían la honestidad de Alejandro. Una voz temblorosa interrumpió el silencio. ¿Y si no sabemos cómo empezar? ¿Cómo enfrentamos los demonios que parecen demasiado grandes?, preguntó Carlos, su inquietud reflejando el temor de todos. Alejandro tomó un respiro. Ahí también está la respuesta, Carlos. No estamos solos en esto. La comunidad es nuestro soporte. El ayuno no es solo individual, también es colectivo. Al unirse, podemos apoyar la carga del otro.
Dios nos llamó a vivir juntos, a enfrentar el caos como uno. La atmósfera se elevó. Todos sentían algo en el aire, un susurro divino que hablaba a sus corazones. Alejandro sabía que lo que había comenzado en una búsqueda personal ahora era un movimiento colectivo que prometía un cambio profundo. Mientras todos intercambiaban miradas de comprensión, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra que había acechado de nuevo parecía más lejos. Sin embargo, en la profundidad de su espíritu, una nueva pregunta la amenazaba: ¿qué pasaría si el enemigo decide atacar fuerte? ¿Estamos realmente listos para lo que se avecina? La inquietante certeza de que las batallas no cesarían lo llevó a meditar mientras el grupo continuaba interactuando. Sin embargo, esa incomodidad lo mantenía en alerta, y había una promesa en el aire que aún no podían ver: cada paso que daban juntos abría un nuevo camino hacia lo sobrenatural. Alejandro sabía que detrás de cada desafío podría esperar una victoria aún mayor, y tal vez, lo que aún estaba por revelarse iba más allá de todo lo que pudieron imaginar. Así, en la dulzura de la comunidad, cada uno guardaba un secreto a voces, la espera de un próximo encuentro, una nueva revelación que podía ser el verdadero juego que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estarían preparados para lo que vendría? Alejandro se despertó una mañana con una sensación extraña en el aire, como si las paredes de su habitación resguardaran un secreto que urgía ser revelado. Se sentó al borde de la cama y, antes de siquiera pensar, se sintió impulsado a buscar a Dios en oración. Tenía la impresión de que ese día sería diferente, que algo importante estaba a punto de suceder. «Señor, ¿qué quieres mostrarme hoy?», susurró, sintiendo cómo su corazón palpitaba con fuerza. Desde el momento en que había comenzado su jornada de ayuno y oración en comunidad, algo profundo había cambiado en él. Ya no era el mismo joven que se ahogaba en inseguridades y dudas. Había comenzado a comprender lo que realmente significaba rendirse y confiar plenamente en el poder transformador de Dios. Mientras se preparaba, una serie de imágenes vinieron a su mente. Recordó a cada miembro del grupo, las lágrimas de aquellos que compartieron sus luchas y triunfos. Eran como estrellas en el vasto firmamento, iluminando su camino. Entonces, sin previo aviso, una idea resplandeció en su corazón: quizás el secreto del ayuno no solo radica en la entrega personal, sino en cómo podemos ayudar a otros a salir de sus sombras también. Determinado a profundizar en esta verdad, Alejandro decidió organizar una nueva reunión en la que cada uno pudiera compartir no solo sus luchas, sino también las victorias que habían experimentado en su camino espiritual. Llamó a Valeria y Carlos para discutir el plan. «Quiero que cada uno de nosotros se prepare para contar su historia, pero también que se enfoque en el impacto que hemos tenido en los demás. La comunidad tiene un poder que no podemos ignorar», les dijo emocionado. El día llegó y la sala estaba llena, el ambiente vibraba con risas y murmullos. Alejandro observó a sus amigos y se sintió agradecido por el viaje que compartían. Comenzaron a compartir sus testimonios, historias de luchas, transformación y, ante todo, de amor. Valeria habló de cómo había aprendido a dejar ir las expectativas que la limitaban. Carlos reveló cómo había encontrado el perdón en su corazón. Cuando llegó el turno de Alejandro, se sintió invadido por una mezcla de nerviosismo y emoción. «Hoy no voy a hablar de mí solo. Quiero que juntos exploremos cómo nuestro viaje puede ser el puente para que otros encuentren su liberación», comenzó. Mientras compartía su camino de ayuno y cómo cada día había descubierto nuevas fuerzas en Dios, sus palabras comenzaron a resonar con más intensidad. «Lo más poderoso que he aprendido es que el ayuno no es solo un sacrificio. Es una puerta abierta a la presencia de Dios, donde encontramos nuestra verdadera identidad», declaró, mirando a cada uno a los ojos. «Es un camino hacia la sanación no solo de nuestras propias almas, sino también de aquellos que nos rodean». Un profundo silencio llenó la habitación. Cada persona ahí sentía la reverberación de la verdad que estaba floreciendo entre ellos. Alejandro hizo una pausa, sintiendo cómo la presencia de Dios envolvía el lugar. Fue entonces que una idea crítica golpeó su mente: ¿qué sucede si muchos de nosotros hemos sufrido las mismas cadenas y nunca lo hemos sabido? La atmósfera se tornó eléctrica cuando un susurro impulsó a alguien a levantarse y compartir. En ese instante, Alejandro entendió que estaban construyendo algo significativo,
un espacio de curación colectiva donde cada uno era un pilar de fortaleza. Sabía que el enemigo podía estar al acecho, pero ahora había un fuego de unidad que ardía en sus corazones, pero algo aún no estaba claro, y esa sensación de inquietud persistía en el fondo de su ser. ¿Podrían realmente estar listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban, ahora que su comunidad empezaba a vibrar en una nueva dimensión de fe? Esa pregunta quedaría flotando en el aire, mientras sus almas, unidas en un propósito divino, aguardaban las manifestaciones de un poder que podría cambiar sus destinos. La próxima semana podría introducir una nueva oportunidad, una nueva batalla a enfrentar, y una nueva revelación que podría cambiarlo todo. ¿Está tu corazón preparado para lo que se aproxima? La mañana siguiente, el sol asomó tímidamente por la ventana de Alejandro, bañando la habitación con un suave resplandor dorado. Aún aturdido por la emotiva reunión del día anterior, se sentó en la orilla de la cama, todavía sintiendo aquella chispa de entusiasmo en su pecho. Señor, ¿qué me depara hoy?, repetía en sus adentros, mientras el eco de las historias contadas resonaba en su mente. Esa paz meciéndose en su corazón fue pronto interrumpida por el vibrar de su teléfono. Era un mensaje de Valeria. Alejandro, debemos hablar. Hay algo que no puedo dejar de pensar desde anoche. Se llenó de curiosidad, la inquietud que había sentido la noche anterior volvía a aparecer, pero ahora acompañada de una nueva expectativa. Se encontraron en el café de la esquina, un lugar familiar donde solían compartir sus oraciones y sueños. Valeria, más seria de lo habitual, lo miró a los ojos. ¿Recuerdas cuando hablamos de cómo el ayuno transforma no solo nuestra vida, sino también la de otros? Alejandro asintió, intrigado. Creo que Dios me mostró algo. Hay una conexión más profunda de lo que imaginamos. Ayer, mientras escuchaba las historias, me di cuenta de que todos llevamos cargas que no sabemos cargar en soledad, continuó Valeria. Las cadenas se rompen, no solo por el esfuerzo individual, sino por el amor y la fe colectiva que podemos ofrecer. Me siento con la responsabilidad de compartir esto con los demás, pero me preocupa cómo reaccionarán. La inquietud de Alejandro comenzó a convertirse en compromiso, y sin pensarlo demasiado, dijo, entonces hagamos una reunión especial. Un espacio donde exploremos este poder que tenemos como comunidad para liberar y sanar. No solo debemos compartir nuestras victorias, sino también las estrategias de Dios para ayudar a otros a soltarse de sus ataduras. Valeria sonrió, iluminada por la idea. Mientras hablaban y se ideaban planes, sus corazones vibraban unidos por un deseo ardiente de ayudar a más personas en la lucha espiritual. Se sintieron motivados, sabiendo que no estaban solos en este camino. La semana siguiente llegó, y con ella, la anticipación carcomía a los miembros del grupo. La reunión se llenó de rostros expectantes, todos reunidos, con corazones latentes, listos para escuchar el llamado de Dios. Alejandro se dio cuenta de que había algo enérgico en el aire. La ansiedad genérica de la rutina se convirtió en un ambiente tenso, pero sagrado. Al iniciar la reunión, Alejandro invitó a cada participante a reflexionar sobre la última vez que un hermano o hermana en la fe había estado a su lado en un momento de necesidad. Hoy vamos a compartir no solo testimonios de sanación, sino también momentos de intercesión y conexión. Quiero que cada uno hable de cómo han visto el poder de Dios en los demás, animó con fervor. Los testimonios fluyeron como un río desbordado, cada uno más poderoso que el anterior. Había risas, lágrimas y finalmente, descubrimientos. Cada historia era un hilo que tejía un tapiz de fe entre ellos, donde unas manos en oración se unían a otras, creando un puente de amor y entendimiento. Sin embargo, al llegar el final de la reunión, una sensación inquietante volvió a llenar la sala. Recuerden, dijo Alejandro, mientras la atmósfera se tornaba más densa. Estamos juntos en esta batalla, pero el enemigo no se detendrá. Lo que hemos comenzado hoy puede atraer desafíos. ¿Estamos preparados para las luchas que van a venir? ¿Estamos listos para luchar no solo por nosotros mismos sino por los demás? La pregunta quedó flotando en la habitación, resonando en los corazones. La comunidad había despertado, pero el miedo y la incertidumbre acechaban en cada rincón. Era como si un oscuro velo se estuviera levantando revelando algo oculto. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo una reunión de testimonios,
era el inicio de un camino que podría llevarlos a una confrontación directa con sus temores más profundos. ¿Qué desafío o espíritus malignos podrían estar al acecho? La siguiente semana prometía más que otra reunión. ¿Estarían preparados para enfrentar una realidad espiritual que podría sacudirlos hasta lo más profundo? La pregunta titiló en las mentes de todos, dejando un aire de expectativa. Una promesa de que algo significativo, y quizás incluso aterrador, estaba a punto de revelarse. La aventura apenas comenzaba. La siguiente semana llegó como un susurro de tormenta, la brisa traía consigo la sensación de cambio. Alejandro, con el espíritu inquieto, llegó a la reunión con su corazón palpitando de expectativa. No solo había testimonios que compartir, sino un pleno conocimiento de las batallas que estaban por venir. La sala estaba decorada con velas que titilaban suavemente, dando un aire sagrado al ambiente. Cada luz representaba una oración, un anhelo de los que allí se congregaban. Valeria fue la primera en llegar. Su rostro, iluminado por la fe, contrastaba con la sombra de preocupación que se cernía en su alma. Alejandro, dijo, he estado orando y sintiendo que debemos estar preparados. El ayuno no es solo una herramienta, es un arma poderosa. Nos conecta más allá de lo físico. Con las palabras de Valeria resonando en su corazón, Alejandro decidió que ese sería el centro de su encuentro. Hoy, empezó con firmeza, vamos a descubrir el poder del ayuno. Ese secreto sagrado que no solo libera nuestras almas, sino que también nos fortalece para la lucha que enfrentamos. Los rostros comenzaron a iluminarse, algunos asintieron con fervor, otros mostraron un destello de duda. ¿Realmente puede el ayuno transformarnos de tal manera?, se preguntó en silencio una mujer de la congregación, mientras su mirada se posaba en el suelo. Mientras la conversación continuaba, Alejandro tomó un momento para compartir su experiencia personal. Recorrió los tiempos de una vida agobiada por luchas internas que lo habían llevado a pruebas inesperadas. Cuando me enfrenté a mi demonio, el miedo, el ayuno se convirtió en un refugio, un ancla en medio del caos. Fue ahí, en la búsqueda del espíritu, donde descubrí que la batalla no es solo contra nuestro interior, sino también contra fuerzas invisibles. Su voz resonó como un eco profundo, apoderándose de cada rincón de la sala. Las historias comenzaron a fluir una vez más, pero esta vez impregnadas de un deseo ferviente. Testimonios de liberación, de transformación, cada historia se convertía en una chispa que encendía la fe de todos. Había un aire de unidad, de propósito. Las oraciones se elevaban como incienso, creando un dejo palpable de lo sagrado. Sin embargo, a medida que el encuentro avanzaba, una extraña sensación se deslizó entre las palabras de ánimo y los abrazos de esperanza. Oscuras sombras parecían acechar desde las esquinas de la habitación. Valeria, que observaba, sintió frío en la espalda. Alejandro, ¿y si nos enfrentamos a algo más grande aquí? ¿Y si el enemigo está al acecho? Alejandro, sintiendo la intensidad de la atmósfera, levantó la mano y cerró sus ojos. Dios, muéstranos la estrategia, prepáranos para la batalla. Juntos somos más fuertes. Juntos somos tu luz. Al abrir los ojos, la sala pareció vibrar en un nivel diferente. Era como si una corriente eléctrica hubiera recorrido a cada uno de los presentes. Hoy, no solo vamos a ayunar, vamos a declarar que ningún poder maligno dominará sobre nosotros. Esta reunión es un acto de reclamación. Reclamemos lo que es nuestro, gritó Alejandro, su voz resonando con poder. De repente, percibieron un estremecimiento en el aire, un cambio sutil que hizo que todos se miraran con asombro. La luz de las velas parpadeó con mayor intensidad. Podía ser que algo más estaba ocurriendo. Así, mientras levantaban sus voces en oración, una quietud poderosa se apoderó del ambiente. La comunidad se sintió elevada, unida en un solo corazón y propósito. Sin embargo, Alejandro sabía que cada paso hacia adelante también podría traer desafíos inesperados. El encuentro se cerró con un juramento de preparación. Cada uno saldría con un nuevo sentido de misión. Pero la pregunta aún persistía en sus corazones: ¿qué novedad habría en la próxima reunión? ¿Qué batalla ya estaba siendo librada en las sombras? Mientras la tarde se extinguía y el sol se ocultaba, un nuevo camino se trazaba para ellos, lleno de misterio y desafío. ¿Estarían listos para lo que se avecinaba?
La próxima semana se perfilaba como un punto de inflexión. La semana que siguió fue como un canto de anticipación. Alejandro notaba cómo el aire en la comunidad se sentía cargado, vibrante, como si cada día estuviera preparado para estallar en un nuevo amanecer. La reunión, programada para el siguiente viernes, se convirtió en el foco de todos los pensamientos de cada congregante. La expectativa era tan palpable como la fragancia de la comida que cada uno de ellos traía, un recordatorio de la unión que habían prometido forjar. Valeria, sintiendo el peso de su responsabilidad, decidió preparar algo especial para todos. Con manos cuidadosas, cocinó un plato, una fusión de ingredientes que llevaría consigo un mensaje de esperanza. Esto es más que comida, murmuró al agregar una pizca de sal. Es el símbolo de lo que Dios puede hacer cuando nos entregamos completamente. Sabía que cada bocado representaría sacrificio, no solo de alimentos, sino de corazones dispuestos a buscar una conexión más profunda con Dios. La noche llegó, y la sala estaba nuevamente transformada. Las velas, que antes danzaban temerosas, ahora ardían con una fuerza renovada. Cada persona que entraba parecía traer un pedacito de luz, un reflejo de la fe que ardía dentro. Alejandro observaba a su alrededor, cada rostro iluminado por la llama del propósito y la determinación. Bienvenidos, hermanos y hermanas, comenzó Alejandro, su voz impregnada de emoción. Hoy, no seremos solo espectadores. Hoy, seremos guerreros en la fe. Esta noche, se nos revelará el verdadero poder del ayuno, un secreto profundo y antiguo que puede liberarnos de cadenas invisibles. El enemigo puede estar al acecho, pero juntos somos más fuertes. Las murmuraciones de acuerdo resonaron en la habitación. Una certeza creciente llenó el aire. La energía fue palpable mientras una joven, Ana, se levantó, sus ojos brillando con intensidad. Alejandro, en mi ayuno más reciente, sentí que cada momento era un paso hacia la libertad. Me liberé de un pasado que me atormentaba. ¿Puedes compartir más sobre cómo el ayuno actúa contra los demonios que nos asedian? Alejandro asintió con gratitud por la sinceridad de Ana. El ayuno es un viaje que transforma. Nos despoja de la carne para elevar nuestro espíritu. En ese espacio, comenzamos a ver los lazos que nos atan, esos demonios que han estado ocultos en nuestra rutina. Una conversación sincera se desató, cada uno compartiendo sus experiencias. Había lágrimas, risas, y entrelazadas, palabras llenas de poder. Un hombre mayor se levantó, su voz temblorosa, recuerdo un tiempo en que el miedo me dominaba. Pero cuando decidí ayunar, sentí que la oscuridad se desvanecía. Allí, en ese espacio, Dios comenzó a trabajar en mí. Es real, hermanos. Es tangible, las historias se entrelazaban como una hermosa tela, un tapiz de testimonios de fe. Sorpresas y revelaciones fueron surgiendo. Alejandro sabía que el enemigo no se haría esperar. Una inquietud comenzó a surgir entre los presentes, una conciencia compartida de que estaban en un lugar sagrado, pero también vulnerables. Hay un poder en la vulnerabilidad, continuó Alejandro. A veces, nos sentimos débiles, pero en esa debilidad, Dios puede manifestar su fuerza. Es hora de tomar acción. Es hora de declararnos libres en el nombre de Jesús. La sala estalló en gritos de gozo y afirmaciones de fe. Estaba claro que el enemigo podía estar más cerca de lo pensado, pero ellos eran portadores de una fuerza mayor. Todo lo que habían compartido les había preparando, cada oración lanzada al aire había creado un escudo poderoso. Pero mientras la emoción alcanzaba su punto más alto, algo se movió en el aire. Una corriente gélida recorrió la habitación, un silencio repentino cortó la euforia. Alejandro, sintiendo el cambio, miró a Valeria, que parecía mirar algo en el umbral de la puerta, su rostro pálido. ¿Sientes eso?, preguntó. Sí, susurró Valeria, su voz temblando ligeramente. Algo viene, no sabemos qué es, pero debemos estar listos. El corazón de Alejandro latía con fuerza. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar, y la fuente de su fuerza, el ayuno, tendría que demostrar su poder. Una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué sombra acechaba en la puerta, y cómo se prepararían para enfrentarlo? La noche prometía un desenlace inesperado,
una revelación que podría cambiarlo todo. La noche llegó con un susurro de incertidumbre, y en el aire se sentía la presencia densa de lo desconocido. La comunidad de Alejandro había crecido en fe y unidad, pero ahora se enfrentaban a pruebas que poner a prueba su fortaleza espiritual. Al mirar a su alrededor, Alejandro percibió el temor reflejado en los rostros de sus amigos. No eran solo familiares o conocidos, eran hermanos y hermanas en la lucha, unidos por la búsqueda de libertad y luz en medio de la oscuridad. Estamos aquí juntos, comenzó Alejandro, su voz temblando con fervor. Hoy no solo enfrentaremos demonios personales, sino las fuerzas que también intentan quebrantar nuestra comunidad. El ayuno nos ha unido en oración, pero ahora debemos declarar con poder que en Cristo somos más que vencedores. La sala, que poco antes había vibrado con risas y esperanzas, ahora se convirtió en un santuario de reverencia. Con un fuerte latido en su corazón, Alejandro comenzó a guiar a su comunidad en oración. Señor, venimos ante ti con un espíritu entregado, dispuestos a luchar. Tú nos has prometido que donde hay unidad, hay fuerza. Te pedimos que nos fortalezcas ahora. Los murmullos de amén resonaban como un eco divino, mientras el ambiente se tornaba cargado de una energía espiritual. En ese preciso momento, algo se entrelazó en el aire, como un hilo que unía cada corazón presente. Las llamas de las velas empezaron a bailar, proyectando sombras que parecían susurrar secretos olvidados. Valeria, observando a su alrededor, sintió el cambio en el aire. Alejandro, dijo con voz firme, la lucha que estamos a punto de enfrentar no solo es nuestra. Es un desafío que se extiende más allá de nosotros, que puede afectar a todos los que conocemos. Pero aquí, unidos en oración y ayuno, podemos romper cualquier cadena que intente mantenernos cautivos. El miedo, que la había atormentado, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una calma fuerte como el acero. Alejandro tomó la mano de Valeria. Cada uno de nosotros es un testimonio del poder de Dios. Nuestra lucha puede inspirar a otros a levantarse y creer que sus propias cadenas también pueden romperse. Mientras la comunidad levantaba sus voces en súplica, sintieron que la oscuridad que había estado acechando comenzaba a agitarse. Un viento frío cruzó la sala, y aunque el temor podía asomarse en sus corazones, también había una profunda convicción, no estaban solos. Dios estaba presente y dispuesto a manifestar su gloria. De repente, se escuchó un fuerte estruendo en la puerta. Todos se quedaron en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Alejandro tomó aire, y luego, con una valentía que solo podía venir de la fe, caminó hacia la entrada. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas, exclamó, su voz resonando como un trueno. La puerta se abrió de golpe, y ante él, una sombra oscura parecía tomar forma. Era como un monstruo de sus propios miedos y pecados, un recordatorio de un pasado que había tratado de dominarlo. Pero no tenía miedo. Se acordó de cada cadena que Dios había roto en su vida, de cada batalla ganada a través de la oración y el ayuno. Delante de nosotros, en el poder de Cristo, no puedes quedarte. Alejandro clamó con fe inquebrantable. La sangre de Cristo nos cubre y nos da la victoria. Te echo fuera, y no tienes parte ni suerte en esta casa. La sombra comenzó a retroceder, como si no pudiera soportar la luz que emanaba de la comunidad unida. Las voces de sus amigos se alzaron en oración, y cada palabra se convirtió en una espada afilada que desgarraba la oscuridad. Se sentía como una ola de poder que avanzaba, cada oración conectando sus corazones en una lucha colectiva. La sombra finalmente se desvaneció con un grito que resonó y luego se evaporó en el aire, dejando tras de sí una paz inigualable. Alejandro se dio vuelta, contemplando a su comunidad iluminada por la luz divina. Lo logramos, susurró con lágrimas de alegría desbordando, el ayuno y la oración nos han liberado. La lección que hemos aprendido hoy es que no estamos solos en esta lucha. Somos una familia en Cristo, y juntos, somos invencibles. Mientras se abrazaban, una paz inexplicable llenó el ambiente, como un manto cálido que cerraba el ciclo de su lucha. Estaban juntos, fortalecidos y renovados, y sabían que su viaje espiritual apenas comenzaba, el poder transformador de la comunidad había sido revelado. Los ojos de cada uno brillaban con la luz de la esperanza, ahora más fuerte que cualquier sombra, más brillante que cualquier duda. Alejandro sonrió.
de ahora en adelante, no solo seremos guerreros en nuestra lucha, sino portadores de luz para aquellos que aún están atrapados. Y así, al salir de esa reunión, Alejandro y su comunidad estaban listos. Listos para impactar al mundo, para llevar la luz de Cristo a aquellos que aún caminaban en la oscuridad. Juntos, habían encontrado el verdadero propósito del ayuno, no solo liberar sus almas, sino también tocar las vidas de muchos otros. Así, cada uno comprendió que su fe no solo cambiaría su corazón, sino que podría cambiar el futuro de aquellos que, por un momento más, permanecen en la sombra. Este es el momento de mostrar tu apoyo, necesitas suscribirte ahora a este canal. No esperes ni un segundo más para compartir esta poderosa manifestación con al menos 5 amigos que necesitan ver esto. Deja un like ahora, para alimentar el algoritmo y que más corazones sean alcanzados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Este llamado es urgente, se necesita la voz de los verdaderos siervos de Dios.